siempre, pues en este caso tenemos que centrarnos también en las necesidades básicas de los afectados por el coronavirus que nos ha pillado de sopetón, como todas las pandemias, y que tanto en la vertiente sanitaria como en la económica, bueno, pues la sanitaria parece que se va controlando, pero en la económica pues tenemos que tratar de salir de ella y de reforzar en el ámbito de las competencias municipales las medidas que el Gobierno de España está tomando, ¿no? Yo creo que hemos abordado esta crisis desde el principio, desde el Grupo Municipal Socialista, haciendo valer el principio de lealtad institucional, ofreciendo un apoyo sincero al Gobierno municipal. Desde el primer momento nos pusimos a su disposición, pero creemos que también en materia presupuestaria debemos de seguir manteniendo este apoyo sincero al Gobierno municipal y esta lealtad institucional, y sobre todo debemos de ofrecer la lealtad institucional también a los ciudadanos de Collado Villalba, que son al final quienes sostienen económicamente esta administración y todas las administraciones. Y además no pretendemos en esta ocasión ponernos de perfil para que se aprueben los presupuestos del equipo de gobierno. Yo creo que esta vez creemos que es más necesario que nunca que los presupuestos sean de todos, del gobierno y de la oposición, porque queremos que los presupuestos sean sobre todo villalbinos en el sentido estricto y extenso de la palabra, ¿no? Han de ser solidarios y ocuparse de todos los que hacen que este municipio sea mejor y más grande, de los trabajadores del ayuntamiento, de las empresas que ofrecen servicios en Collado Villalba, estén donde estén, hablen con el acento que hablen y vengan todas las mañanas de donde vengan, pero están construyendo la ciudad, generando empleo, generando economía, y por eso creemos que estos presupuestos hace falta negociarlos y aprobarlos con el mayor de los consensos posible, como nos gritaron, yo creo, los ciudadanos con el resultado electoral y como creo que en este momento las circunstancias nos aconsejan. Precisamente esta semana, en la rueda de prensa habitual del presidente de gobierno y también en el Congreso, en las comparecencias en el Congreso, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado al consenso entre fuerzas políticas, agentes sociales, para tratar de avanzar en la reconstrucción económica del país, y además lo ha hecho también concediéndole mucha importancia al ámbito local, ¿no? a las administraciones locales. Precisamente este pasado lunes, el presidente del gobierno se reunió con el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, famoso alcalde de Vigo, nuestro compañero Abel Caballero. Ojo, reunión entre el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias y el presidente del gobierno, de la que no se tiene noticia desde el año 2008, ¿no? Desde que gobernaba Zapatero, y entonces se produjo esa primera reunión y ahora se quiere volver a poner de importancia o de manifiesto la importancia de los ayuntamientos en la salida de esta crisis y en el proceso de desescalada gradual, y se ha producido esta reunión. Se habló del uso de los superávits y de los remanentes que se generan en las entidades locales para que sean en parte utilizados para este tipo de gastos, y en consecuencia, o como respuesta también a esta iniciativa, el presidente de la Federación Madrileña de Municipios, me parece que fue ayer o antes de ayer, el alcalde de Arganda del Rey, Guillermo Ita, propuso encuentros similares y también frecuentes para hacerlo con la presidenta Ayuso en la Comunidad de Madrid. Porque está bien que el órgano que coordina a las entidades locales, tanto en España como en Madrid, se coordinen con las presidencias respectivas para tratar de actuar pues, en coordinación estrecha entre los diferentes niveles administrativos. Yo creo que, además de respeto y lealtad en las actuaciones y de mesura, pues hay que trabajar muy coordinado, porque en este momento van a cambiar muchas cosas. En nuestras relaciones personales ya están cambiando. Esta es una buena prueba en nuestras relaciones del entorno de trabajo y también yo creo que en el modo de gobernar las ciudades y los pueblos. Así que yo creo que estamos aprendiendo algunas cosas que conviene no olvidar para cuando esta crisis ya no sea la actualidad, para cuando volvamos a una situación más o menos normalizada. Yo creo que los sistemas, por ejemplo, por citar ejemplos de Villalba, ¿no? Y no irnos a hablar de cosas que están lejos, los sistemas de gestión indirecta de los servicios municipales en estos momentos de crisis hace que en algunos sectores de la población se queden un poco desasistidos. Cito un ejemplo reciente, el de las escuelas infantiles en Collado Villalba. Perdón, con la suspensión de los convenios de gestión de estas escuelas, que son todas en Villalba, las 4, de gestión totalmente indirecta, pues han dejado a los padres y a las madres en casa con los niños debido al confinamiento, pero sin la ayuda y asistencia de profesionales de la educación infantil, que en otros municipios donde, por ejemplo, hay
además de convenios con empresas, hay también una gestión mixta, hay algunos técnicos municipales o trabajadores municipales que trabajan también en ese ámbito, pues allí pueden permitirse el lujo de esos ayuntamientos de asesorar a los padres telemáticamente, online, en estos momentos difíciles y orientarles para que ellos y sus hijos lleven el confinamiento un poco mejor. Y yo creo que también hemos de aprender que si no hay una buena coordinación entre administraciones que tienen competencias diferentes, a veces compartidas en cierto modo, como los servicios sociales, pero a veces que están en manos, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, como son estas que decimos de educación, pero en las que algunos de nuestros hijos, los que pertenecen a capas sociales más desfavorecidas, como siempre corren el riesgo de acrecentar la diferenciación respecto al resto de la población, pero por ejemplo la brecha digital, la brecha que hace que muchos niños que tienen un acceso más dificultado a los medios telemáticos, en este momento se está convirtiendo en una auténtica dificultad para acceder al derecho a la educación, que lo ven en este momento mermado. Y creo que los ayuntamientos, que estamos muy cerca de los ciudadanos, que les tenemos incluso físicamente muy cerca, deberíamos de hacer algo más, incluso en competencias que no son propias nuestras, pero si nos coordinamos con la Comunidad de Madrid y con los centros educativos que tienen la responsabilidad de gestionar la Comunidad de Madrid, sin duda podemos hacer un mejor servicio a los alumnos, por ejemplo, que tienen dificultades para acceder con medios informáticos. Esto podríamos hacer algo y en otros ayuntamientos se está haciendo. Yo creo que ahora más que nunca debemos adecuar los presupuestos a la realidad de la situación del municipio. Y la crisis económica que va a venir aparejada de esta crisis sanitaria, que parece que los indicadores dicen que estamos comenzando a resolver, sin duda va a incrementar las necesidades sociales y sobre todo, esto lo he insistido en algunas entrevistas durante estas últimas semanas, va a ampliar el espectro social de la necesidad. Además de las personas que entendemos que clásicamente han tenido que recurrir a los servicios sociales y a las ayudas de las administraciones públicas para poder desarrollar su vida con más normalidad, ahora el zarpazo que en este tiempo de paralización de un buen montón de actividades económicas, profesionales y comerciales de toda índole, pues se está produciendo en nuestro tejido económico e industrial, a algunas que ya atravesaban algunas dificultades. Quiero recordaros a todos el pequeño comercio del entorno de la Plaza de los Belgas, que antes de la crisis del coronavirus ya estábamos diciendo que había algunas dificultades. Hicimos una rueda de prensa con el resto de la oposición, incluso allí mismo en la Plaza de los Belgas, y también algunas, quiero citar alguna empresa, digamos, importante del sector de la automoción, que ayer mismo creo que fue en la cadena SER, pues hubo una entrevista con algún líder sindical en el que nos hablaba de que las dificultades que ya tenían algunas empresas de la automoción unidas a la actual crisis está poniendo en peligro la supervivencia de algunos negocios y va a hacer, esto es lo más dramático, no solamente va a poner una situación en un brete difícil a los negocios, sino que además va a poner en un brete muy difícil a muchas familias de Collado Villalba a las que entre todos vamos a tener que ayudar y sobre todo desde las administraciones públicas. Seguro, esto me parece que se lo comentaba hace unos días en una entrevista a Juan Antonio Tirado, ¿no? de Onda Cero, que le tenemos aquí. Bueno, pues seguro que de esta crisis vamos a salir. Hemos salido de momentos muy dramáticos en este país y hemos salido al final bien. Pero yo creo que tenemos que asegurarnos de que salimos todos sin dejarnos a nadie atrás, sobre todo a los más vulnerables, a los que más lo necesitan. Y por este motivo, ahora no queremos ponernos de perfil y con una abstención o algo parecido, dejar que se aprueben unos presupuestos que no están centrados en lo importante, en resolver las necesidades de todos los que requieren ayuda para superar la crisis. Unos presupuestos que se concibieron en un momento dado, en momentos en los que ni por asomo imaginábamos la que nos estaba cayendo encima. Yo creo que un ayuntamiento cada año tiene que proponerse elaborar unos presupuestos que se adapten, en la medida de las circunstancias y cómo evolucionan, a las necesidades del municipio. Y si no lo hacemos así y estamos pensando siempre en tener un presupuestito que luego podamos ir, prorrogando y tal, estamos detrayendo competencias que son importantes para la gestión municipal y competencias del Pleno Municipal, que es donde se representa la pluralidad de la opinión de los ciudadanos. Y estamos además, esto es más grave todavía, gobernando de espaldas a la realidad. Creo que en este momento toca ponernos de frente al problema, encararlo y ofrecerse a buscar consensos para acordar
lo que nosotros hemos denominado desde hace algunas semanas unos presupuestos de emergencia, que por cierto, el compañero Ángel Gabilondo también está proponiendo a la presidenta Ayuso para hacer lo mismo en la Comunidad de Madrid. Y que no pueden consistir, entiendo yo, en medidas de caridad que reclamen acciones simbólicas, como hacen algunas fuerzas políticas, que puede tener mucha repercusión mediática, no lo niego, llegan a todos los sitios, pero que en algunos casos no llegan a significar ni 50.000 euros en un presupuesto de más de 46 millones de euros. Esto puede quedar muy bonito de cara a la galería, pero tiene poco sentido práctico para los ciudadanos de Coello Villalba y para la resolución de la crisis económica. Desde el Grupo Municipal Socialista nos hemos puesto a escudriñar el borrador de presupuesto que nos pasó el equipo de gobierno, con mucha dificultad, por cierto, y no todo lo completo que debieran haberlo hecho desde el principio, y hemos descubierto que hay algunas interesantes posibilidades de ahorro que pueden venir de diversas maneras. Por ejemplo, entendemos que hay que eliminar el gasto superfluo en partidas que no tienen un destino claro y transparente, que más bien parecen bolsillitos, buchacas, como dicen en Cataluña, en las que se va guardando dinero, como hacemos muchos en casa, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y luego te pones una chaqueta y dices, hombre, si tengo un billete de 5 euros, ¿no? Bueno, pues esto, que puede utilizarse en la economía personal de cada uno, tiene poca aplicación en la economía de una administración pública y menos en un momento de grave crisis económica. Y hemos tratado de eliminar ese gasto superfluo de partidas que tienen que ver con agua para los plenos o agua para el funcionamiento de otros órganos, agua mineral, ¿no? De otros suministros que se quedan así, entre comillas, como otros suministros y que nosotros proponemos que se centralicen en concejalías concretas que pueden negociar precios conjuntos mejor que si lo tenemos disperso por todo el presupuesto, de alquileres de maquinarias, instalaciones y utillajes, que por ejemplo ahora en las fiestas, pues muchas cosas que no se van a poder hacer, pues no vamos a tener necesidad de alquilar grupos electrógenos probablemente, o por lo menos en la medida que lo hacíamos otros años, para que se produzcan conciertos, ¿no? Ya veremos, alguna cantidad prudentemente habrá que guardar para que se puedan producir otro tipo de actos de este tipo, pero seguramente este año no van a hacer falta, ¿no? Y ahí también tratamos de reducir y eliminar ese gasto que entendemos que es superfluo. Y así hemos conseguido identificar partidas en este sentido que van a suponer un ahorro de unos 230.000 euros, un poco menos de esa cantidad. La centralización de gastos para el ahorro. No es lo mismo negociar, pues como decíamos antes, agua mineral para un departamento que agua mineral para todo un ayuntamiento, ¿no? Aunque hemos dicho que el agua mineral la vamos a eliminar. Bueno, la reparación y el mantenimiento de inmobiliario y enseres, nosotros queremos que se centralice, o proponemos centralizarla en una partida nueva en la que guardemos todas esas pequeñas luchas y las centralicemos en una sola para poder negociar mejor los precios con las empresas que vengan a hacer esa reparación y mantenimiento del mobiliario y enseres. Lo mismo que el material de oficina, que por cierto, en la era de la administración digital, bueno, pues cambiaremos bastante el cariz de ese material, pero también tenemos que procurar que se vaya, ese material ordinario de oficina no inventariable se vaya reduciendo. Lo mismo con el material informático no inventariable. Por cierto, los servicios informáticos, ya contaré, estamos procurando no detraerles demasiados importe por una razón fundamental. En este momento, y aquí estamos teniendo un ejemplo de ello, estamos viendo que mantener unas redes informáticas y unos ayuntamientos abiertos digitalmente a los ciudadanos favorece el que los ciudadanos puedan seguir ejerciendo sus derechos y puedan seguir tramitando con modelos de gestión más digitalizados, tramitando sus asuntos o los asuntos que tienen que ver con el ayuntamiento. Esas partidas de otros suministros o varios, pues también queremos centralizarlas. Y atenciones protocolarias, que entendemos que deben centralizarse en la alcaldía, también si las centralizamos podemos reducir y ajustarnos más al perfil de gasto que tuvimos otros años y al que deseamos para este año irregular en el que probablemente no tengamos tantos actos protocolarios. Bueno, pues de cartelerías y cosas también se pueden producir ahorros y nosotros hemos valorado este tipo de ahorros en aproximadamente 130.000 euros. También hemos buscado otra fuente de ahorros importante, que es la eliminación de partidas pequeñas
que no parecían tener destino muy claro, pero que estaban vinculadas a otras y que parecen también, pues esto que decía antes de los pequeños bolsillos o buchacas para intentar ahorrar y luego ir sacando fácilmente dinero y moviéndolo de un sitio a otro. Pues aquí igual hemos dado un repaso bastante exhaustivo y hemos visto que se pueden también proponer algunos ahorros interesantes para gastar este dinero en otras cosas. Ahorrar no significa no gastar, sino gastar donde hace falta. Hay algunas inversiones que preveíamos, que preveía el equipo de gobierno y algunas que preveíamos nosotros también en nuestra alternativa, inversiones que se preveían para este presupuesto y que entendemos que hay que posponer para ejercicios posteriores, porque ahora toca lo fundamental, salir de la crisis. Pues, por ejemplo, había alguna cosa en el entorno de las aulas de la naturaleza, del coto de las Suertes y de la laguna, en fin, ese tipo de cosas, pues evidentemente cuanto antes se puedan hacer mejor, pero creo que en este momento precisamente igual nos tenemos que pensar que para ejercicios posteriores habrá que hacerlas. Campañas de sensibilización ambiental, que por otra parte en el tema de recogida de residuos ya hemos aprobado y hemos dado a una empresa que próximamente tomará el relevo de la que actualmente, de la contrata que actualmente lleva ese servicio, pues hay ahí cantidades previstas y por lo tanto podríamos, de otras campañas de sensibilización que estaban presupuestadas, de traer esos dineros, que ahora ya no hacen falta porque hay un nuevo contrato, y dedicar ese dinero a otras cosas. La red de teatros de la Comunidad de Madrid, que sin duda, y otros espectáculos que sin duda van a no poder producirse, pues podemos destinar ese dinero para salir de esta crisis y cuanto antes recuperar la normalidad y volver, dejando una prudente cantidad para cuando dentro de unos meses ya podamos reunirnos, ya veremos de qué manera, en espectáculos públicos, pero de traer este dinero por lo menos en la inmediatez y dedicarlo a solucionar la crisis sanitaria y económica. En fin, también hay el plan asfalto, que fue también estrella en alguna rueda de prensa anunciando un pacto de presupuestos, pues entendemos que hay que dejar una cantidad prudente para atender algunas cosas que puedan ser muy urgentes y que no puedan esperar a otro año. Y en eso también hay que pensar, ¿no? En el bienestar de los ciudadanos, en el uso de nuestras calles. Pero yo creo que de esos 500 y pico mil, 580.000 o 600.000 que algunos anunciaron, había que hacer una reducción significativa. Nosotros proponemos una reducción en ese sentido para que la podamos abordar el año que viene o años posteriores, pero este año reduzcamos sensiblemente esos gastos. Y así, buscando pequeñas partidas y buscando cosas, las fiestas, por ejemplo, que ya ha anunciado el gobierno municipal y nosotros compartimos ese criterio, sería poco prudente convocar a personas a hacer reuniones muy masivas en las que estuviésemos todos muy juntos, pues creo que la partida de festejos también va a haber que reducirla sensiblemente. Algo habrá que guardar para que cuando en el otoño o a finales de verano, esperemos, ya estemos en una situación más normalizada, nos demos todos un homenaje y homenajeemos también a las personas que han sufrido más encerradas durante este periodo, los niños, los mayores, pues a lo mejor debemos de guardar una partida, pero nosotros recomendamos un ahorro de cercano a los 300.000 euros en esa partida, precisamente para que esto que no vamos a utilizar, pues lo tengamos dispuesto para otras cosas. Y así hemos seguido sumando y nos hemos encontrado con que hay posibilidades de ahorro, por ejemplo, en estas partidas que entendemos, en las inversiones que no se van a hacer, de cerca de 1 millón de euros, de 900.000 euros aproximadamente, ¿no? Creo que bien por el confinamiento de modo proporcional o bien porque hay que ajustar o cambiar algunos modelos de gestión, la cabalgata de Reyes, por ejemplo. A lo mejor todavía tenemos algún nivel de confinamiento en el momento de producirse las fiestas de Reyes. Pues igual hay que cambiar el modelo de cabalgata, ir a un modelo distinto. Las comidas de mayores, por ejemplo, en la fiesta de Santiago, la comida de mayores, ¿alguien cree que será prudente juntar a las personas más sensibles a una infección de coronavirus y ponerlas en riesgo para dar una comida multitudinaria? Pues igual hay que cambiar el modelo, igual hay que retrasar ese agasajo que le hacemos a nuestros mayores, que sin duda se lo merecen, pero cambiar el modelo y hacerlo de otra manera y en otro momento, ¿no? Por lo tanto, como veis, oportunidades de ahorro hemos detectado muchísimas y así lo vamos a hacer en la próxima comisión informativa de Hacienda y Presupuestos que se va a producir
creo que el lunes está convocada, el lunes que viene, ¿no? En la que pretenden llevar su borrador de presupuestos. Entiendo que será el mismo que hemos compartido todos y que dicen que en Hacienda, en el Ministerio de Hacienda ya les han visado o revisado, y entonces, bueno, pues ahí vamos a tratar de proponer todos estos cambios para que se produzcan distracciones o no se produzcan distracciones del dinero en unos gastos que no se van a producir y, sin embargo, los tengamos dispuestos esos dineros para otros gastos que sí que se van a producir. Esto es lo que en suma queremos hacer. Pero claro, tenemos que gestionar más cosas, ¿no? También hay que gestionar los ingresos bueno, y los remanentes que se están produciendo habitualmente en estos presupuestos municipales, ¿no? Creo que estos remanentes, que ya el desfase entre ingresos y gastos, por ejemplo, para el proyecto que se propone, ya indica que va a haber un aumento de ese remanente, ¿no? Yo creo que tenemos que preparar esos remanentes. Primero tenemos que procurar que existan los menos remanentes posibles y que hagamos presupuestos que se ajusten mucho al perfil de gasto real del ayuntamiento y no simplemente pues en fin, a un deseo o a una ilusión. Creo que tenemos que gastar en lo que los ciudadanos lo necesitan y eliminar o tratar de reducir los remanentes al máximo posible, y eso indicará que gastamos en lo que preveemos y no que ahorramos no gastando en lo que se necesita, ¿no? Pero yo creo que efectivamente no solamente tiene que haber recortes, sino tiene que haber incrementos de gasto en las partidas que se necesite. Y eso es lo que también vamos digamos, a proponer en este borrador de presupuestos que nosotros vamos a defender. Por ejemplo, los eventos comerciales, la promoción de eventos comerciales, pues seguramente vamos a tener que incrementar la partida de promoción porque muchos comercios, algunos van a dejar de existir, desgraciadamente, y otros van a pasar por una situación muy difícil económicamente y habrá que intentar formar y habrá que intentar potenciar el que sean más visibles para, digamos, que el efecto de la crisis económica sea lo menos importante posible. Sectores como las escuelas deportivas, que están dirigidas a las personas que más están sufriendo, aparte de los mayores, todos lo estamos sufriendo, este confinamiento, como son los niños, ¿no? Pues quizá deberíamos de unificar criterios y de unificar partidas y ese dinero disperso, hacer una subida de las partidas de escuelas deportivas que son muy importantes y que además es apostar por el deporte base, que es lo que nosotros siempre hemos procurado hacer. La atención a víctimas de la violencia de género, que en este momento todavía son más víctimas porque además no pueden moverse libremente y están dificultadas en el acceso a estos servicios. Las reparaciones y mantenimiento, que consideramos que es una de las cosas que peor se hacen en este ayuntamiento, pues nosotros, lejos de bajar esas partidas, lo que vamos a proponer es mejorar el mantenimiento de la ciudad y no solamente no bajarlas, sino algunas incluso incrementarlas, porque nos parece que esto es muy importante. Todo el tema que tiene que ver con equipos informáticos y procesos de digitalización del municipio, como he dicho antes, también pretendemos y proponemos que se incrementen, precisamente porque estamos descubriendo que la digitalización garantiza el acceso a los derechos de algunos ciudadanos y sobre todo en momentos de especial crisis. El fondo de contingencia, que también proponemos una subida de él, precisamente para atender a emergencias que surgen y hay que tener dinero disponible para que este fondo de contingencia esté bien dotado y para que podamos hacer frente a esas cosas que nos surgen. Las becas de comedor, los vales para libros, el material escolar, que nosotros proponemos subir una partida que era irrisoria, era del entorno de los 3.000 euros, nosotros proponemos, aquí sí que doy un dato concreto, que suba a 100.000 euros. Y lo proponemos para que no sea una cantidad testimonial. Para los socialistas, esta es una política característica que debe de alumbrar a los gobiernos progresistas en su acción de gobierno. Y por eso, en este caso, proponemos una buena subida de la partida, que además queremos que sea para fomentar, por ejemplo, en el caso de los libros y material escolar, el que se hagan esas compras en los comercios de Collado Villalba, porque así de paso estamos ayudando no solo a los receptores de esos vales o de esas becas, sino estamos ayudando también a los empresarios y comerciantes de Collado Villalba, entendidos en sentido amplio. Hay muchos comerciantes y empresarios que no son personas que vivan dentro de nuestro término municipal, pero tienen sus negocios, sus empresas erradicadas aquí y generan economía y empleo en Collado Villalba. Bueno, pues no queremos tampoco olvidarnos de ellos y por eso esta partida me detengo en ella, porque producimos un incremento muy interesante en la misma.
Lo mismo nos ocurre con las ayudas para becas de universitarios. Nosotros queremos poner en valor que en estos momentos de crisis el estudio es más importante que nunca y las dificultades económicas, desgraciadamente, se hacen más patentes para las personas que intentan estudiar. Y proponemos una bolsa de becas para universitarios dotada con una cantidad muy importante de dinero, porque creemos que en este momento, más que nunca, hace falta que esta gente no deje de estudiar, todo lo contrario, que profundicen en ello. Bueno, tenemos un montón de partidas. Yo creo que, de todas maneras, estas semanas siguientes, y esta semana que va a estar centrada en los presupuestos municipales, vamos a detenernos a través de las redes sociales en ir poniendo incluso cuadros y gráficos en los que se expliquen bien dónde van a ir los dineros y las partidas que proponemos modificar, para que de una manera gráfica tanto los medios de comunicación como los ciudadanos de Collado Villalba puedan ver cuáles son las propuestas por escrito, porque hablar tantas cifras en una conferencia pues es muy arduo, ¿no? Ahora, si queréis, podemos puntualizar algo más en las preguntas, pero todas estas partidas las pondremos, las detallaremos para que la gente sepa en qué proponemos que nos gastemos su dinero. Creo que también tenemos que hacer un esfuerzo para hacer más llevadera la presión fiscal a quienes más están sufriendo la crisis, y no de un modo indiscriminado, sino dirigiendo las bonificaciones y los beneficios precisamente a los que más lo necesitan. Hubo un anuncio de medidas del gobierno municipal en este sentido, necesarias algunas de ellas, nosotros las hemos valorado así, pero cuyas modificaciones presupuestarias nos han llevado a pleno, luego son intenciones y no tanto certezas. Creo que, de todos modos, hay, como decía antes, una previsión de gastos e ingresos que hace que ya se vaya a producir un remanente simplemente en el documento, ya veremos luego en la gestión, y yo creo que con los recortes de gastos que además proponemos, tenemos todavía más margen para bajar los ingresos sin salirnos de la necesidad de prudencia financiera, que en estos momentos, si cabe, es aún más necesaria. Los dineros de este ayuntamiento tenemos que gastarlos con mucha prudencia, porque ahora va a hacer falta que ayudemos, y además con cierta urgencia, a muchos sectores de la población. En el Pleno ya defendimos el uso de, en un pleno pasado, defendimos ya el uso de marcadores como la renta per cápita, para hablar de líneas de ayuda y de bonificaciones, que nos parecían más interesantes que otros marcadores, como el simple hecho de ser familia numerosa, porque hay familias numerosas que lo están pasando muy mal y hay que ayudarles urgentemente, y puede que haya otras familias que, por el hecho de tener más hijos, pues seguro que tienen más dificultades, como todos, cuanto más grande es una casa, más dificultades hay, pero sin duda por su renta per cápita no tienen la necesidad que tienen otras familias que a lo mejor no tienen tantos hijos, y esto hay que tenerlo también en cuenta. Y nosotros, para las ayudas y las bonificaciones, proponemos que se utilicen ese tipo de marcadores. Defendemos y apoyamos el retraso en algunos pagos de impuestos municipales, como ha dicho el propio equipo de gobierno, o fraccionamientos sin intereses a las personas que han resultado afectadas con la pérdida de empleo o con la pérdida del negocio que les hacía subsistir. No de una manera generalizada o de una manera, digamos, sin criterio, sino con el criterio de personas que se han visto afectadas por pérdidas de empleo o negocio que les permiten o les dificultan subsistir. El plan de ayuda a autónomos, que nos decían desde el equipo de gobierno, o el sufragar cuotas de la Seguridad Social, unido a lo que está haciendo la Comunidad de Madrid, o lo que ha propuesto ya de hace varias semanas el Gobierno del Estado, pues nos parece interesante. Nosotros proponemos que ese tipo de medidas se hagan, como no, pero no podemos ir a bonificaciones de carácter general, sino a bonificaciones que tengan que ver con eso, con personas que están pasando por dificultades. Vemos, yo no sé si es que nos han hecho cuentas un poco raras o es que nos las han contado a medias, pero vemos o sea, nos dijeron que iban a producir un ahorro, digamos, bueno, una bajada de ingresos respecto al IAE por bonificaciones. Hablaban de 50% y 25% para el año 2021, o sea, para el 50% para 2020 y 25% para 2021, y decían de que se podían producir ahorros de unos 600.000 o 300.000 euros, ¿no? en esos dos ejercicios. Bueno, en la partida de presupuestos de ingresos de este año, precisamente por IAE, habla de hasta 2 millones de euros. No nos salen las cuentas. Si se produce un ahorro de 600.000 euros y hay 2 millones de ingresos, igual las cifras que nos dieron del 50%, 25%, pues no son del todo claras, ¿no? Convendría aclarar. Creo que hace falta, efectivamente,
que se produzcan esos ahorros, pero hay que aclararlos. Y probablemente haya que ampliarlos más, ¿no? Y nosotros estamos proponiendo unos presupuestos que lo que hacen es eso precisamente. Tratar de recaudar razonablemente, no poner en compromiso las cuentas del ayuntamiento, pero por otra parte hacer que se note, que los autónomos, por ejemplo, noten esa bonificación del impuesto a actividades económicas para que la supervivencia de sus negocios no esté en cuestión, como las tasas de los puestos del mercadillo, de las terrazas que se han visto interrumpidas y mercadillo que se ha visto interrumpido y que probablemente se va a seguir viendo afectado en el futuro. Pues evidentemente vamos a proponer también que hasta que se levanten las medidas de confinamiento o se normalice la actividad en estas actividades, pues evidentemente debamos de reducir ese ingreso. Bueno, en definitiva, como veis, muchas partidas y muchos números que yo creo que tenemos que procurar aclarar de modo escrito, ¿no? No solo en una rueda de prensa y con documentos concretos que podáis todos tener en la mano y que los ciudadanos puedan leer, pero que resulta muy prolijo y muy arduo decir de viva voz en una rueda de prensa, pero que si ahora queréis alguna aclaración puntual, pues vamos a poder hacerla. En definitiva, como veis, nos vamos a oponer, desde luego, claramente a aprobar unos presupuestos que no atiendan estas razones, un borrador de presupuestos que se hizo cuando no existían estos problemas y que, por lo tanto, no tienen el carácter que tienen que tener para resolverlos. Vamos a proponer agarrarnos de la mano oposición y gobierno para hacer unos presupuestos que de verdad sirvan para solucionar los problemas de los vecinos de Collado Villalba y de los empresarios de Collado Villalba. Porque hacer otra cosa sería estar dilatando más la solución de los problemas de los vecinos. No podemos aprobar unos presupuestos que nacen muertos y queremos aprobar unos presupuestos consensuados, unos presupuestos que vayan a solucionar los problemas de los vecinos y en los que nos ofrecemos con las manos abiertas para trabajar en el mayor grado de consenso político. Y si os parece, me callo, que si no voy a estar demasiado tiempo hablando y os dejo que preguntéis lo que estiméis oportuno. Muchas gracias. Pero es necesario realmente aprobar unos presupuestos, quiero decir, ¿no sería más sencillo por rapidez prorrogar los que ya están en la actualidad sin necesidad de tener que aprobar unos presupuestos que tengan que luego esperar otro visado de otro mes más para que el ministerio los dé el ok, con lo cual retrasaría muchísimo más la situación de poder hacer entrega a los vecinos de Collado Villalba que lo necesiten los dineros que se vayan a aprobar en esos presupuestos, ¿no? Pues me parece, vamos a tener que ficharte, Juan Antonio. Efectivamente, nosotros compartimos contigo ese criterio. Quiero decir, o bien aprobamos unos presupuestos que ya de entrada estén ajustados a las necesidades, o efectivamente, si como tú dices, esto se puede prorrogar mucho, ese proceso. Y ojo, que no se prorroga tanto. Quiero decir que si nos ponemos a trabajar en serio y rápido, lo que teníamos que haber hecho es haber tenido los presupuestos ya aprobados y ahora podríamos hacer la modificación del crédito sobre unos presupuestos de 2020 más ajustados a la realidad. Habría que preguntar al equipo de gobierno por qué no han llegado al consenso para poder hacerlo, ¿no? Nosotros hemos estado dispuestos desde el principio a tener ese consenso. Pero en el caso de que efectivamente ellos entiendan que volver a negociar de nuevo unos presupuestos nuevos, volver a presentarlos a Hacienda, porque todavía estamos intervenidos de alguna manera, ¿no? Igual es un proceso demasiado largo, pues si es así, es preferible estudiar qué modificaciones presupuestarias producir en los presupuestos de 2018 que están prorrogados y trabajar directamente sobre esas modificaciones presupuestarias. Nosotros el planteamiento que hemos hecho nos da igual una cosa que otra. Hemos trabajado sobre el borrador de 2020 porque es el que nos han presentado y el que creíamos que teníamos que trabajar, pero las necesidades sabemos cuáles son, el punto de partida también lo hemos analizado, porque de hecho el presupuesto que tenemos ahora mismo vigente es ese de 2018 prorrogado y por lo tanto podemos aplicar el cuento al presupuesto de 2018 y negociar un paquete, pero no negociar un paquete, negociar un ya veremos qué hacemos, sino negociar un paquete de transferencias de crédito de las partidas donde sobra a las partidas donde falta, donde ya sabemos que va a faltar y hacerlo sobre el presupuesto de 2018 prorrogado. Desde luego, lo que nos parecería un error sería aprobar un presupuesto que ya sabemos que no atiende las necesidades que en este momento nos ha planteado la crisis del coronavirus. Eso sí que nos parecería, primero, retrasar la historia. Esto tiene una trampa. Esto tiene una trampa. O sea, tiene un porqué
el equipo de gobierno quiere aprobar a toda costa los presupuestos de 2020, aunque no sirvan para solucionar lo que tenemos entre manos. Porque algunos se plantea que el rescate que hace falta no es un rescate ciudadano, como dicen los de Más Madrid, ¿no? Hablan de rescate ciudadano. Algunos se plantea que a lo mejor el rescate hace falta en que tengan unos presupuestos actualizados a 2020 que no tienen que ver con la crisis del coronavirus, pero que les valen para prorrogarlos en ediciones posteriores, para hurtarnos la posibilidad a los demás fuerzas políticas a negociar y pactar unos presupuestos cada año que se ajusten a las necesidades y cada año nos vayan poniendo por delante. Y creo que en eso tenemos que trabajar desde la política. No en hacer cosas que sean de relumbrón, sino en hacer cosas que atiendan las necesidades de los ciudadanos. Por eso, yo, desde luego, en esa tesitura de retraso de la tramitación de un presupuesto nuevo, estaría más por negociar directamente qué paquete de transferencias hay que hacer sobre los presupuestos prorrogados de 2018 para llevarlos a unos presupuestos de emergencia o COVID, ¿no? Por llamarles de alguna manera y que suene fácil. Bueno, esto lo va a hacer un gobierno, lo va a hacer un gobierno, el de Alpedrete, que también es Partido Popular y Ciudadanos. Quiero decir, no estamos hablando de colores políticos, ¿eh? En este momento, Juan Antonio, los colores políticos se notan menos que nunca. No quiere decir que no se noten, porque en algunas actitudes se notan, pero efectivamente, hay veces que uno tiene, y por eso yo esta vez lo he dicho desde el primer momento, no quiero ponerme de perfil. A mí no me vale con que me cambien 180.000 euros de un sitio a otro y decir, venga, tiro para otro lado o me pongo malo ese día. No, no, yo quiero aprobar unos presupuestos que sirvan para gestionar los problemas generados por la crisis. Pero quiero aprobar unos presupuestos que sirvan para gestionar los problemas de la crisis y no otra cosa. Pero una vía y otra pueden ser explorables. O bien la de aprobar un nuevo presupuesto o bien la de modificar el presupuesto existente. Estoy de acuerdo contigo. Perdón, Mabel. No, tú, Mabel, no me importa. No, tú primero, María, que ibas a preguntar antes, sí. Te iba a preguntar, el otro día el concejal de Hacienda, Miguel Aiza, comentó que tan solo el 2% del presupuesto, por estar todo un poco... O sea, que está comprometido con la deuda y con los pagos comprometidos del ayuntamiento, de gastos, suministros y tal, que tan solo el 2% es lo que manejaba el equipo de gobierno para destinar unas partidas u otras. ¿No os podéis poner de acuerdo para ver que ese 2% se pase a lo que estáis proponiendo vosotros y aprobar así los presupuestos? Él comentaba que negociar unos presupuestos nuevos podría suponernos, en lo mejor de los casos, a septiembre y en el peor a noviembre. Entonces, ¿se alargaría mucho en el tiempo en tener unos presupuestos nuevos para Collado Villalba? Evidentemente, hacer unos presupuestos nuevos siempre tiene un retraso más, claro, eso es evidente, ¿no? Es más fácil aprobar o modificar lo que ya tienes que plantearte hacer un presupuesto nuevo. Lo que yo no sé es por qué estamos en el mes de abril y todavía no se ha tenido un presupuesto nuevo. Eso es lo que yo no sé, ¿no? Cuando los presupuestos hay que intentar aprobarlos a final de año pasado o a primeros de este año para empezar a funcionar el año ya con un presupuesto nuevo. Pero evidentemente, si hace falta sentarse a negociar modificaciones sobre el de 2018, el prorrogado, sentémonos a negociar. Como nosotros ya sabemos a dónde queremos llegar, ya hemos hecho un trabajo de decir, estas son las partidas que necesitamos para atajar la crisis del coronavirus, y también sabemos cuál era el presupuesto prorrogado de 2018, pues hacemos esa cuenta, si la tenemos hecha en la misma tabla de cálculo, tenemos en una columna el borrador del presupuesto de 2020, en otra columna el ejecutado en 2018 y en otra columna el presupuestado en 2018. La comparación la podemos hacer cambiando la cuenta de una columna por otra. De hecho, la tenemos hecha con las tres. Así que no hay ningún problema en hacer esto. Pero, claro, hay que ver si al equipo de gobierno le interesa eso. A la oposición sí, o al Partido Socialista Obrero Español sí. ¿Sabes por qué, María? Porque al Partido Socialista Obrero Español de Collado Villalba le interesa tener dinero disponible para solucionar los problemas graves que esta crisis nos va a proponer a todos y sobre todo a los comerciantes y a los trabajadores villalbinos. Por lo tanto, nosotros estaríamos perfectamente en esa línea. ¿Y vuestra propuesta se la habéis planteado a otros equipos de la oposición para ir de manera conjunta el próximo lunes a la Comisión Informativa de Hacienda? Por supuesto, llevamos tiempo hablando con el resto de la oposición. Nosotros tenemos muy buen feeling con la mayor parte de la oposición, sobre todo con los partidos de izquierda, como no puede ser de otra manera, y llevamos tiempo hablando con ellos y trabajando con ellos en esto. Hemos querido escenificar nuestra propia propuesta de presupuestos y contaros nuestra filosofía de cómo queremos hacer los presupuestos, pero una de las palabras, yo no sé si es la que más he utilizado o no, porque no la he contado en las veces que me la he apuntado para la intervención, pero una de las palabras que me has utilizado es consenso y acuerdo. Lo he dicho, me parece, al principio de la intervención. Si
ya cuando se producen los resultados de las elecciones municipales últimas, los ciudadanos nos dijeron, poneros de acuerdo, y hicieron un fraccionamiento de voto tremendo, precisamente que nos obliga a estar cada vez más de acuerdo para hacer cosas que sean útiles, porque hay que sumar votos para aprobarlas. En este momento, además, ya no solo es el mandato de los ciudadanos en las urnas, es que es la necesidad y el mandato a gritos de la moral y la ética. Quiero decir, ahora los ciudadanos tienen necesidades más apremiantes y tenemos la obligación desde la política de acercarnos a ellas y de acercarnos todos y de la mano. Y efectivamente limar algunas asperezas políticas que pueden aparecer, pero que te aseguro que con el tema de con los partidos de la oposición de izquierdas nunca han aparecido. Es verdad que puede haber algún criterio diferente. Seguro que si le preguntas a Eva Morata por algunas partidas que nosotros proponemos, pues ella va a tener alguna diferencia, pero en lo mollar, en lo fundamental vamos a estar de acuerdo. Y por lo tanto, creemos que este acuerdo se puede extender al resto de partidos. Ojo, no solo estamos hablando con los partidos clásicos de corte de izquierdas, porque aquí estamos para hablar todos y además porque las mayorías aquí no se hacen solo desde la izquierda o solo desde la derecha. Estamos hablando con vecinos por Collado Villalba. Yo también he hablado con más Collado Villalba. Quiero decir, este tipo de cosas las vamos a hablar con todos y queremos proponerlas a todos para que intentemos aprobarlas. Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que se hizo hace poco. Una propuesta para hacer una declaración institucional. Se tuvo en cuenta las propuestas de Vox y era de un tema en los que a lo mejor, bueno, pues no podemos estar muy de acuerdo en principio, pero es que en este momento tenemos que estar todos, tenemos que buscar todos el acuerdo, no en principio, sino al final. Y por eso vamos a hacer el esfuerzo, por supuesto, y estamos haciendo el esfuerzo de hablar con todas las fuerzas políticas, como no puede ser menos, y con el equipo de gobierno más, claro. Te iba a pedir dos cosas. Uno, que me hagas un resumen de la cantidad total que consideráis que se puede ahorrar de este presupuesto tal y como está planteado y que se podrían destinar a estas otras políticas sociales. Y luego, ¿tenéis más o menos una estimación de cuándo se va a celebrar el pleno? Vamos a ver, te respondo primero lo último, así no se me olvida. El pleno no sabemos cuándo, pero ya se va a celebrar este lunes que viene, después de la Junta de Portavoces que hacemos todos los lunes a las 10 de la mañana, sobre las 12 de la mañana ya está convocada formalmente además una comisión informativa de Hacienda telemática. Quiero decir, este es el primer paso. Allí pondremos todas las cartas boca arriba, las cartas sobre la mesa y veremos si lo que se ha hecho es hacer un borrador de presupuestos, si se ha llevado al Ministerio de Hacienda que nos lo visen, sin haber negociado antes los presupuestos para que tengan viabilidad, ¿no? Para que pueda haber suficiente número de votos para aprobarlos, o si por el contrario lo que se ha hecho es tener número de votos suficientes para negociarlos. Con nosotros han negociado, bueno, o nos han presentado los presupuestos y les hemos contado algunas cosas, pero no se ha producido un acuerdo. Me da la impresión que con el resto de la izquierda tampoco. Algunos partidos dijeron que sí, y luego dijeron que no, y luego volvieron a decir que a lo mejor. Vamos a ver si tienen los 13 votos para aprobarlos o si simplemente es una huida hacia adelante para ver qué pasa. Yo desde luego creo que deberíamos de ponernos de acuerdo y que deberíamos de hacer pues lo que estamos diciendo en esta rueda de prensa, o bien un presupuesto nuevo y tramitarlo lo más rápido posible, o bien un presupuesto modificado sobre el que tenemos actualmente en vigor, que sin duda sería más rápido, igual más difícil, o habría que trabajar un poquitín más, seguro, pero sin duda más rápido. Sí, han convocado. Me decía Mabel una cosa, la respondo y me preguntáis otra. El tema de los importes totales. Bueno, mira, nosotros hemos descubierto efectivamente que estamos hablando de millón y pico, casi 2 millones de ahorros directos y que podemos hablar con remanentes de un importe parecido. O sea, estamos hablando de entre 3 y 4 millones, depende cómo hagan las cuentas, que se pueden modificar para disponer de ellos. Tener en cuenta que además luego hay los remanentes que venimos aprobando años atrás, en los que por el principio de prudencia financiera no se puede destinar todo el remanente a lo que quieras, ni a condonar deuda, o sea, ni a pagar deuda, ni tampoco a esto, pero existen unos límites que sí que se pueden utilizar. El gobierno estaba recomendando, y además lo va a hacer en forma de ley o de decreto ley, para que se apruebe, para que se puedan destinar hasta el 20%, creo que era la cifra que estaba barajando, de los remanentes en gestionar las cuestiones de la crisis del coronavirus. Por lo tanto, yo creo que vamos a tener en esta oportunidad
del entorno de los 4 millones de euros, depende cómo al final se aprueben estas medidas en el presupuesto del Estado y que nos diga el Gobierno, pero de ese entorno de dinero para gestionar la crisis del coronavirus aquí en Collado Villalba. ¿Y no estáis de acuerdo en que se utilice todo el superávit del ayuntamiento, como han pedido algunos ayuntamientos? Yo creo que vamos a intentar destinar la mayor cantidad posible que nos deje el Estado, ¿no? Quiero decir que también hay que tener en cuenta ese principio de prudencia financiera, pueden surgir imprevistos o pueden surgir complicaciones, pero todo lo que nos deje el Estado, nosotros estamos de acuerdo en este momento en que todo lo que nos deje la ley que el Gobierno promulgue o las medidas que el Gobierno promulgue, destinarlo efectivamente a solucionar la crisis del coronavirus y no ahorrarnos o guardarnos algo por si, no por si, ahora es el por si. En este momento es cuando el por si nos lo hemos comido entero. Por lo tanto, todo aquello que el Gobierno nos deje liberado de los remanentes y los superávits para poder destinar al coronavirus, nosotros lo queremos aplicar en gestionar la crisis del coronavirus. Lo que veo es que lo que están afirmando es que el Partido Popular y Ciudadanos están haciendo política con una crisis sanitaria. Me gustaría pensar que no. Lo que estoy diciendo, y lo digo, Juan Antonio es afilado siempre en sus preguntas y yo le voy a responder con el mismo filo, si puedo, si soy capaz, igual no soy tan hábil como tú. Lo que estoy diciendo es que la intención que el equipo de gobierno está teniendo o parece manifestar, como nos han dicho nosotros, de que se apruebe un presupuesto para 2020, porque así lo tenemos ya aprobado rapidito, aunque sea que nos pongamos de perfil, y luego lo modificamos para ver qué queremos cambiar, en el fondo no trata de resolver la crisis del coronavirus y las consecuencias económicas de la misma. En el fondo lo que trata es de tener un presupuesto aprobado en 2020 que podamos prorrogar en el 21, en el 22, en el 23. Y eso no es lo que necesitan los ciudadanos de Collado Villalba. Para empezar, porque probablemente en el año 2021 las consecuencias de la crisis del coronavirus van a estar muy patentes todavía. Y como van a estar muy patentes todavía, esos presupuestos no pueden ser unos presupuestos normalizados y que no tengan en cuenta las consecuencias de esta crisis. Por eso queremos aprobar un presupuesto o una modificación presupuestaria del 2018 que tenga en cuenta la crisis. Porque si tiene en cuenta la crisis, si los prorrogamos en 2021, seguiremos teniendo en cuenta la crisis. Con alguna diferencia, tendremos que modificar algunas partidas, pero por lo menos serán unos presupuestos que estarán concebidos con ese horizonte, resolver una crisis social y económica gravísima. Y por eso nosotros queremos atender a ese principio y no a otros. Y lo que sí que afirmo es que aprobar unos presupuestos, el borrador de presupuestos que nos presentó el Partido Popular y Ciudadanos con anterioridad a la crisis del COVID, desde luego no es atender las necesidades de los ciudadanos urgentes. Es querer tener aprobados unos presupuestos para los que no tuvieron en cuenta las consecuencias gravísimas de esta crisis. Y por eso no queremos aprobarlo. Queremos aprobar otros que sí que atiendan esos principios o unas modificaciones presupuestarias respecto a los que tenemos ya, que los agilicen, que les den rapidez. Pero desde luego no vamos a aprobar algo que ya de entrada nace para no servir para lo que queremos hacer. ¿Sabéis si cuentan con el apoyo de Vox? Que es lo que estaban buscando antes de que estallase todo esto y que se hacían un poco querer los de Vox, pero realmente si han conseguido su apoyo, pues ya no, el de Diana ya lo consiguieron. Entonces, no sé si tenéis alguna información sobre la postura de Vox. No tenemos más allá que las posturas que han manifestado pues, los órganos de gestión del ayuntamiento. Incluso en algún pleno reciente, Vox dijo que eso de que lo tenían aprobado con ellos, pues que no contasen con ello. Quiero decir, que no estaban en el acuerdo total. De hecho, se suspendió una rueda de prensa en la que iban a anunciar el apoyo sin fisuras de Vox, porque parece ser que Vox no tenía o no mostraba todo su apoyo al equipo de gobierno. Habría que preguntarles a ellos qué van a hacer. Probablemente el lunes lo descubramos. Efectivamente, si cuentan con el apoyo de Vox, que alguna vez se ha rumoreado que pueden contar con él, aunque luego se han desdicho y se han vuelto a decir, y si cuentan con el apoyo de Vecinos por Collado Villalba, como se manifestó en alguna rueda de prensa, ya estaría hecho. Pues ya tienen presupuestos, no estarían ajustados a la realidad y tendríamos que luchar por hacer modificaciones presupuestarias para llevarlos a la realidad. Pero ya tendrían un presupuesto aprobado de 2020. Lo que ocurre es que también hemos oído incluso intervenciones por parte de Vecinos por Collado Villalba en el sentido de que, bueno, pues las circunstancias del coronavirus han dinamitado las circunstancias con las que hicimos el presupuesto y el acuerdo.
¿Eso significa que ahora Vecinos por Collado Villalba va a aprobar o no va a aprobar esos presupuestos? ¿Va a apoyar esos presupuestos así y luego va a intentar luchar por cambiar partidas presupuestarias o directamente va a tratar de hacer unos presupuestos con los cambios oportunos y adecuados? Esto se lo tenemos que preguntar a ellos. No tenemos la certeza de que vaya a suceder ni lo uno ni lo otro. Yo no sé si la convocatoria de la comisión informativa se hace, porque ya se tienen los 13 votos y se van a aprobar apisonadora mediante, o si no se tienen, pero se quiere poner de manifiesto que ellos tienen un borrador de presupuestos, que además, como dicen, no es que nos lo ha validado el Ministerio de Hacienda. Bueno, el Ministerio de Hacienda no valida los presupuestos, no gestiona los presupuestos del Ayuntamiento de Collado Villalba. El Ministerio de Hacienda lo que hace es vigilar que la regla de gasto la cumplimos, que la formalidad documental de todos los presupuestos es suficiente, en fin, que no son unos presupuestos imprudentes, pero lo que no hace es dirigir la economía de este ayuntamiento. Y por lo tanto, lo que ha hecho el Ministerio de Hacienda es decir, sí, van ustedes por buen camino, ahora pruébenlos y entonces los contabilizamos. Eso es lo que ha hecho, ¿no? Pero, ¿qué van a hacer Vox y Vecinos? No lo sé. Me gustaría saberlo. Yo me gustaría pensar que Vox, Vecinos, Ciudadanos y el Partido Popular, como el resto de fuerzas políticas, lo que vamos a hacer es aprobar unos presupuestos para solucionar los problemas de los vecinos y empresarios y profesionales de Collado Villalba. Eso es lo que me gustaría pensar. Y es lo que estamos haciendo nosotros. Yo aparte quería preguntar una cosa que no tiene que ver con los presupuestos. Ayuntamientos de la zona como Guadarrama, Los Molinos, Las Rozas están repartiendo mascarillas entre los ciudadanos que han adquirido los ayuntamientos. No sé si el Ayuntamiento de Villalba va a hacer lo mismo, si os han comunicado algo. En la última junta de portavoces hicimos esa pregunta a varios grupos, no solo el grupo socialista, sino varios grupos. De momento solo se han repartido así de manera en la calle y además en los nodos de comunicación y también en algunas paradas de autobús, aunque no son los del intercambiador, se han repartido mascarillas a las personas que iban a trabajar. Sí, pero esas mascarillas las ha facilitado el Gobierno central. El Gobierno central, efectivamente. Y luego las que se han repartido a la policía las ha repartido a la Comunidad de Madrid. Me refiero que si el Ayuntamiento de Villalba como organismo va a comprar el mascarillas y las va a repartir entre los vecinos. Según se nos informó en la última junta de portavoces, se nos mandó además una fotografía incluso de las cosas que se habían comprado. Ya se habían comprado mascarillas, se nos dijo, parece que eran 5.000 las que habían llegado ya, pero se esperaban más, de diferente tipo, desde mascarillas quirúrgicas más de usar y tirar, hasta mascarillas de las que están homologadas para ser reutilizables, y no se iba a hacer un reparto indiscriminado ni se iban a buzonear, como algunos vecinos reclaman en redes, pero sí se iban a ir repartiendo con algún criterio. Por ejemplo, a las personas que reciben ayuda domiciliaria y a las que se les llevan medicinas o se les lleva comida porque tienen dificultades de movilidad o son personal de riesgo, se les iba a acompañar con esos encargos que le hacen Protección Civil, esas mascarillas. Y también se iban a hacer esos repartos de mascarillas a personas que lo necesitaban, por ejemplo, a personas que se reincorporaban, a comercios pequeños, porque las grandes superficies comerciales ya tienen sus propios departamentos de prevención, de sanidad, y ya hacen ese reparto, ¿no? Lo que no se iba a hacer es un reparto por las calles indiscriminado, pero sí se iban a aprovechar determinadas circunstancias, incorporaciones a los puestos de trabajo o uso del transporte público para, de alguna manera, repartir esas mascarillas. Y se nos dijo que ya habían llegado, creo recordar, unas 5.000, de todas maneras, anda por ahí una fotografía que nos pasó Bernardo, el primer teniente de alcalde, con las compras que se habían hecho. Y también se nos anunció que se habían comprado unos test de anticuerpos para saber, a medida que se vaya incorporando al trabajo presencial los trabajadores municipales, saber qué trabajadores han tenido contacto con el coronavirus y por lo tanto presentan anticuerpos, aunque no hayan desarrollado la enfermedad o la sintomatología completa, como nos va a ocurrir a la mayoría de los que en algún momento nos hagan un test y nos digan, pues tienes anticuerpos. Habremos contactado con personas que tuviesen la infección, no habrá sido grave para nosotros y habremos desarrollado defensas para ella. Bueno, pues esos test también se van a hacer en la reincorporación de los trabajadores municipales, en los servicios esenciales como policía, servicios sociales, brigada, que ya están trabajando y algunos no han dejado de trabajar en todo este proceso, y también a los trabajadores que están en trabajo telemático en casa, pero que pueden haber contactado cuando han ido a comprar o en su propio domicilio con personas que estén o hayan estado infectadas por coronavirus sin saberlo. Entonces, también se va a hacer esos
esos test de compra municipal. Parece que se ha comprado en China y estaban ya en la aduana y estaban esperando pues al trámite de que pudiésemos tenerlos ya en disposición y cogerlos de la aduana. Publicamos hoy salimos en papel, hemos sacado La Voz de la Sierra en papel y hemos publicado una entrevista con Bernardo. Luego lo subiremos también a redes sociales, el periódico en PDF, aunque podéis encontrarlo bueno, pero va a estar repartido por Villalba en varios puntos donde ahora mismo están abiertos. Pero Bernardo nos dice en esta entrevista, y lo sacamos como titular, dice: esperemos que la oposición nos apoye la aprobación del presupuesto por responsabilidad. Os enseño aquí la imagen del periódico con el titular de Bernardo. Os pide responsabilidad, y a esa responsabilidad, ¿qué le contestáis? Yo creo que sería absoluta y altamente irresponsable aprobar un presupuesto que nos sirve para gestionar los problemas que tenemos ahora mismo en Collado Villalba de modo grave. Sería más responsable esa propuesta que habéis hecho, no sé si has sido tú, María, en fin, o todos un poco, entre todos en esta rueda de prensa. Sería más responsable modificar o estudiar qué tenemos que modificar del presupuesto prorrogado y hacerlo inmediatamente sin necesidad de aprobar nada, simplemente aprobando las modificaciones presupuestarias, que aprobar un presupuesto que ya sabemos de entrada que nos sirve para solucionar los problemas que nos ha planteado esta nueva situación. Eso sí que sería irresponsable. Y desde luego, en respuesta a esa afirmación, el Partido Socialista Obrero Español en Collado Villalba no va a tener una actitud irresponsable en este momento. Muy al contrario, mantenemos una actitud responsable y por eso ofrecemos ayuda a este equipo de gobierno y al resto de las fuerzas municipales para llegar a un consenso sobre qué presupuesto necesitamos y si es mejor un método u otro, aprobar uno nuevo o a lo mejor es más rápido modificar el que tenemos prorrogado, pero trabajar sobre esas modificaciones inmediatamente. Yo no sé a quién he esperado para convocar esta Comisión Informativa de Hacienda. Llevamos mucho tiempo ya. De hecho, el visado del Ministerio de Hacienda ya lleva algún tiempo que se ha producido. Podíamos haber hecho antes esta Comisión Informativa de Hacienda y habernos visto todas las caras y haber puesto todas las cartas sobre la mesa para ver qué era más rápido y qué era mejor, una cosa u otra. Pero, como resumen, a ese titular yo respondo con otro. Lo que sería absolutamente irresponsable es aprobar unos presupuestos que se hicieron sin tener en cuenta las graves consecuencias de la crisis del coronavirus para los vecinos de Collado Villalba. Gracias. No sé si te vale el titular. Me vale. Sí. ¿Alguna cosa más? No, por mi parte no. Oye, pues agradeceros tremendamente vuestra teleasistencia. Es mi primera experiencia, no en teleconferencias, porque llevamos meses en el partido trabajando así, o semanas, pero es la primera vez que lo hago con vosotros. He estado encantado, me lo he pasado muy bien. He estado como en casa, nunca mejor dicho, y la verdad es que ha sido muy gratificante y he aprendido mucho también. Y he cogido vuestras opiniones, que también estáis en el día a día y en la calle, y recogéis las impresiones de los ciudadanos de Collado Villalba, y sin duda he aprendido muchas cosas de vosotros. Deciros que hoy me parece que es el día del libro, ¿no? 23 de abril, el día de Sant Jordi, el día del libro y la flor, y la rosa, que hacen los catalanes. Es un día que los socialistas de Collado Villalba llevamos ya, creo que esta es la tercera edición que celebramos de modo especial. Deciros que en redes vamos a salir con un vídeo que hemos hecho con mucho cariño y muy poético. Espero que os guste y también, como siempre, recomendando lecturas que estamos haciendo cada uno de nosotros para que la gente se anime a leer, que en estos momentos pues puede ser incluso una alternativa de ocio, ¿no? Así que, pues feliz día del libro a todos y salimos de esta seguro. Igualmente. Igualmente. Gracias. Un saludo a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego.